Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Almeida y junto con mi equipo, compuesto por Victoria Ryan, Ignacio Conti, Lola Feigenbaum, Denise Krume-Kadik, somos parte del equipo de Estocásticos Tácticos. Y a continuación vamos a presentarles nuestro reporte de suscripción para Tierra Seguros. En el mismo vamos a enfatizar dos ejes centrales del análisis. Por un lado, nos vamos a centrar en el análisis financiero, teniendo en cuenta la evolución de las variables a través del tiempo y la correlación de las mismas. Por otro lado, y un punto muy importante de nuestro estudio es el geográfico, ya que vamos a incluir tanto tendencias globales como los problemas locales. A la hora de realizar nuestro análisis financiero, en función a la evolución temporal, nos encontramos con algunas variables que tienen un crecimiento constantemente creciente, lo cual nos dejó bastante tranquilos de que la empresa se encuentra en buen camino. En especial, el beneficio se mantiene aumentando a través de los años y la evolución de las sumas aseguradas y las primas también. Al mismo tiempo nos encontramos otro tipo de variables que parecerían tener comportamientos independientes del tiempo, el cual no podemos predecir a través de este, como ha sido la TPR o la evolución del índice de siniestralidad o la evolución de las primas por mil de suma asegurada. A la hora de analizar las correlaciones, hubo una en especial que nos interesó mucho, que es la relación entre el índice de siniestralidad de cada una de las localizaciones y la suma asegurada promedio por año. Y nos dimos cuenta que existe una correlación negativa, no lineal, que analizando con un coeficiente de correlación de Spearman nos dio una correlación moderada de menos 0.35. Esto significa que en estas localizaciones que más suma asegurada existen, se tiende a visualizar una baja en el índice de siniestralidad. Esto nos pareció muy interesante. Siguiendo con el análisis de correlaciones, pero pasando un poco más a lo que es el análisis geográfico, nos encontramos con una relación lineal y muy, muy fuerte entre las precipitaciones y el aumento del nivel del río. Nosotros nos pareció interesante esta correlación para poder intentar estimar cuándo es que efectivamente se van a inundar estas zonas. Tomamos como inundación a partir de 1 metro por sobre el nivel de los cuerpos de agua. Esto lo hicimos así porque leyendo cómo funcionan muchas empresas aseguradoras de inundaciones, vimos que aseguran edificios que estén por lo menos 1 metro o 2 metros por sobre el nivel de los cuerpos de agua. Realizando una regresión lineal para analizar esta correlación lineal, nos dimos cuenta que aproximadamente a partir de que lluevan en un corto periodo de tiempo más de 100 milímetros de lluvia, es que se van a inundar estas zonas. Esto nos pareció interesante porque dijimos, ok, si nosotros podemos estimar cuándo va a llover todos estos milímetros de lluvia, podemos decir, en estas situaciones se puede inundar cada una de estas ciudades. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿en qué ciudades es más probable o menos probable que en un corto periodo de tiempo lluevan más de 100 milímetros de lluvia? Nosotros analizando las variables geográficas de cada una de las ciudades que estaban en el dataset, las dividimos entre categorías que se definen según qué tan probable es que llueva durante este periodo de tiempo que definimos como 36 horas, más de 100 milímetros de lluvia. Además de saber qué tan costoso, qué tan probable sería un siniestro, nos interesaría saber qué tan costoso sería, que eso se traduce a qué tan devastadora sería la inundación. Y eso, nos encontramos con un problema con eso, porque para analizar, porque los análisis que hacen este tipo de, bueno, análisis de riesgo de inundación o intensidad de inundación, varían mucho de localidad a localidad, porque las regiones tienen, las variables están ponderadas distinto, porque afecta distinto la zona a cómo vas a medir esta inundación, sea más potente o menos potente. Entonces, para solucionar este problema, bueno, y esto nos genera un problema porque teníamos, por un lado, las inundaciones, o sea, el riesgo como local de inundación, pero aparte no podemos compararlo globalmente porque tenemos zonas, tenemos localidades dispersas por todo el mundo, entonces no podemos compararlo bien. Para poder solucionar este, como falta de posibilidad de comparación, pero a la vez falta de especificidad, hicimos una especie de híbrido, que es, por un lado, un índice global, que es usar 7 categorías que son las más recurrentes en todos los análisis que hemos podido observar,
para poder comparar todas las ciudades a través de estas categorías que vemos acá, que son historial de inundaciones, topografía, proximidad a cuerpos de agua, cambio climático, infraestructura, urbanización y población vulnerable. Estas están ponderadas globalmente y calificadas globalmente, pero a la vez tenemos esta como octava variable, este índice local, que lo que hace es justamente compensar por esa falta de especificidad que nos da la globalidad, usando categorías más específicas justamente, que también están ponderadas localmente y calificadas localmente, y las estimamos, y es una estimación lo más próxima a la realidad que pudimos, porque es importante notar que las bases de datos, que son más empíricamente desarrolladas por expertos en el tema, son privadas. Entonces no teníamos acceso quizás a la información más sí, científica y empíricamente como correcta, pero igual usemos estimaciones bastante aproximadas, se nos dieron índices muy lógicos, lo que quiere decir que, nada, esta es una buena manera de aproximarnos a un índice que podemos comparar entre todas las ciudades, que a la vez no pierda la especificidad de la localidad, y con esto podemos estimar mejor qué tan devastadora será una inundación. Una vez hemos adentrado en nuestra metodología, podemos seguir con un análisis geográfico. En pantalla estamos observando el mapa de concentración geográfica de las sumas aseguradas totales. Si hacemos un análisis de esta imagen y sacamos conclusiones rápidas, podemos notar cómo ciertas zonas, como lo puede ser Europa, poseen una alta concentración. Y una primera lectura de esto nos diría que son regiones que demandan de diversificación de cartera, ya que si pensamos en un siniestro, en este caso alguna catástrofe que lleve a inundación, al haber tantas locaciones con sumas aseguradas concentradas, las pérdidas para la empresa serían mayor. No obstante, desde nuestro grupo y según nuestro análisis, si bien consideramos esta es una conclusión válida, creemos que demanda de una mayor profundidad el análisis geográfico. Es por ello que, en base al índice previamente enunciado, decidimos hacer una segunda lectura geográfica para la cual nos dividimos en dos grupos. Por un lado, las macroregiones, que se encuentran a la izquierda, que complementan lo que vienen siendo los continentes. Y por otro lado, las ciudades que responden a las características específicas del índice local. En este gráfico podemos ver claramente cómo las regiones de Asia, América y África son las que poseen un mayor nivel de nuestro índice. Es una lectura que un poco contrarresta la información previa donde veíamos que Europa era un continente altamente concentrado en sumas aseguradas. Sin embargo, no es un continente altamente concentrado en riesgo de daños. Es por ello que, en base a esta lógica, decidimos resumir aquellas ciudades que se pueden ver en pantalla del mayor riesgo de inundación por continente, separando puntualmente África, América y Asia. En esta misma línea construimos una segunda diapositiva donde encontramos las ciudades que atienden al índice de riesgo local. Cabe aclarar que en la presentación hay un leve error que dispongo a leer la corrección. En lugar de ciudades monzónicas debería decir ciudades costeras, con la inclusión de Surabaya de 6,44, Aventura con 6,24 y Mombasa con 6,04. Ahora bien, una vez que tenemos estas ideas claras, podemos seguir con el ajuste de primas. Esta idea es un gráfico que decidimos sintetizar, en lo que pueden estar viendo en pantalla, en el cual encontramos la media concentrada, que es algo que se corresponde con el inicio del análisis, ya que dijimos que la empresa venía tomando buenas decisiones, y se nota, ya que hicimos una diferencia entre las primas que nosotros recomendamos y las primas cobradas en 2023. Aquellas que se encuentran centradas en el 0, en la media, son las que se están cobrando correctamente. Ahora bien, podemos notar como arriba del gráfico hay ciertos puntos que indican aquellas localidades que demandarían de una mayor diversificación y un ajuste de aumento de primas. En la otra cara de la moneda encontramos aquellas localidades que se encuentran por debajo de la media, que serían aquellas localidades de las cuales la empresa está asegurando correctamente, y la conclusión de estos puntos es que debería de hacerse una mayor diversificación y apostar la cartera en estas locaciones. Perdón. El cambio climático y la contaminación están afectando de forma crítica el riesgo de inundación, lo cual plantea un desafío importante para la industria aseguradora. En primer lugar, el cambio climático intensifica eventos extremos como lluvias torrenciales que provocan inundaciones devastadoras, y un aumento de temperatura podría incrementar la frecuencia de lluvias intensas hasta un 50% y causar un 10% más de precipitaciones. Esto significaría que las ciudades en Asia y América enfrentan altos riesgos de daño económico anuales, que por ejemplo en Europa podrían alcanzar
hasta los 28 millones de euros. La contaminación del suelo, agua y aire en áreas urbanas densas graban la consecuencia de lluvias intensas. Los suelos contaminados contemplan no absorben bien el agua, lo que aumenta el riesgo de escurrimientos y agrava las inundaciones en áreas con infraestructura de drenaje insuficiente. Ciudades altamente contaminadas en Indonesia enfrentan además la contaminación de riesgos elevados de inundación debido a la rápida urbanización y infraestructuras inadecuadas. En estas ciudades, la contaminación del agua puede obstruir los sistemas de drenaje y se pierde la capacidad natural de absorber y gestionar el agua, lo que empeora las inundaciones. Por otro lado, la contaminación del aire impacta la salud de la población y debilita la capacidad de las comunidades para responder ante estos desastres. Entre las ciudades más afectadas se destacan Jakarta, que se hunde rápidamente y podría tener zonas sumergidas para 2050. Nueva Orleans, sin humedades protectores, es vulnerable a huracanes y daños catastróficos. Dhaka y Lagos crecen con una infraestructura inadecuada, aumentando las pérdidas. Ciudad de México se hunde y por otro lado Miami enfrenta altos riesgos de pérdida por aumento del nivel del mar y tormentas tropicales. Otro factor crítico son los incendios forestales. Estos destruyen la vegetación y erosionan el suelo, lo que disminuye la capacidad de absorción del agua, así como Los Ángeles y Santiago propensan tanto a incendios a lluvias intensas, enfrentan inundaciones y deslizamientos a tierras graves en temporadas húmedas. Para enfrentar estos riesgos, nosotros proponemos el uso de un índice de contaminación ponderado para ajustar las primas. Este índice considera la influencia de la contaminación del suelo, agua y aire, el riesgo de inundación, permitiendo una prima que refleje con precisión estos riesgos acumulados. Las ciudades con mayor índice de contaminación tendrían una prima entre un 5% al 15% dependiendo del nivel de riesgo. Una vez expuesto este último análisis, consideramos pertinente aclarar que atendimos puntualmente a las consignas de Tierra Seguros y queremos mencionar que si a la empresa realmente le interpela y se siente compenetrada con lo que viene siendo el riesgo asociado al cambio climático, una primera recomendación que tenemos que hacer por un ajuste del análisis es la recomendación de invertir tal vez en investigación y en datos más precisos que puedan complementar nuestro análisis, ya que es una tarea ardua poder relacionar conceptos tan complejos y abarcativos como el cambio climático o la contaminación con un concepto numérico. Ahora bien, siguiendo esta misma línea de recomendaciones, una que creo que quedó muy evidenciada en nuestro análisis es la diversificación geográfica. Es imperioso que la empresa pueda reducir su exposición en las áreas críticas, nótese Asia, África y América. Por el otro lado, sí alentamos a un incentivo del seguro en las regiones que notan una buena tendencia, como puede ser Europa y Oceanía. Siguiendo esta idea de realizar cambios en zonas extremas, nuestra segunda sugerencia es ajustar las primas según el tipo de ciudad en función del criterio del índice de riesgo y el ajuste por contaminación que formulamos anteriormente. Este ajuste se puede encontrar en el archivo primas del anexo, pero a grandes rasgos lo que buscamos con este ajuste es proponer una corrección de las primas en relación al riesgo de la ciudad donde se encuentra la estructura asegurada. En ciudades más riesgosas, como en las áreas propensas a monzones como Dhaka, ciudades en áreas costeras y propensas a tormentas, como son algunas ciudades en Florida, y ciudades de zonas áridas, tener primas más altas que las que actualmente se cobran aportaría a disminuir posibles pérdidas debido a las probabilidades y la severidad de los siniestros en zonas con estas características. Y por último, nuestra tercera propuesta, basándonos en nuestro análisis de la opción temporal de las pólizas en los últimos 10 años, en la relación entre la suma asegurada y el índice de siniestralidad, consideramos que la obtención de clientes con intención de asegurar montos mayores puede aumentar los ingresos por prima, la rentabilidad
y fortalecer la cartera aportando resiliencia frente a la variabilidad en siniestros. Con estas 3 propuestas clave, lo que buscamos es contribuir a la construcción de una cartera de daños más estable y rentable a largo plazo, adaptada a los desafíos actuales. En resumen, desde el equipo estocásticos, tácticos, actuarios certificados, les dejamos a su disposición el anexo de la propuesta para que lo consulten y ante cualquier duda sobre el proyecto estamos abiertos a interpelaciones. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas de los jueces. Tenemos 5 minutos. Yo tengo 2, no sé si puedo empezar, Roberto. Sí, adelante. Luego, Leonardo justo levantó. Me sumo después, Juan, me sumo después. Ok, Bueno. perfecto. Bueno. Primero, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy buena la idea del índice. Tengo 2 preguntas. Una que creo que, estamos todos al tanto de lo que está pasando en Valencia, y ustedes hablaron un poco de la concentración de riesgo en Europa. Mi pregunta es si les genera algo el hecho de que esta catástrofe, justamente esta inundación, esté pasando, y cuáles son sus primeras reacciones frente a esto. Y mi segunda pregunta es, sugirieron ajustes de prima usando el índice, lo cual me parece una muy buena idea. Mi pregunta aquí es, ¿hacer esto en un one shot, o piensan, cómo sugieren hacer ese ajuste de prima? O sea, ¿es ajustar para el año que viene, ajustar en un periodo de 5 años? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza respecto a eso? Bien, si les parece, comienzo con la primera pregunta. Respecto de Valencia, es muy interesante lo que aportás. Creo que por cuestiones de tiempo no nos dio para especificar, pero en la idea de lo último de la presentación, que es lo del cambio climático, nosotros hacemos un especial énfasis en que es necesaria una investigación mayor. En este mismo sentido, nosotros lo que apuntamos es que en caso de que Tierra Seguros quiera ahondar en las cuestiones de cambio climático, debería de investigarse a profundidad. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que ocurrió en Valencia puede deberse a muchos factores, pero atiende específicamente a una política de Estado del Estado de España. Entonces, en este caso es que nosotros decimos, si estamos interesados en este tipo de riesgos, debe de investigarse más a profundidad las regiones per se. Entonces, con una mayor investigación y una inversión en investigación, este tipo de cuestiones podrían fácilmente preverse, ya que podríamos ver, por ejemplo, las políticas de liberación que hay en España con respecto a las represas. Y es algo que claramente influiría en nuestro análisis. Entonces, a modo de resumen, ese tipo de cuestiones extra que van pasando se pueden resolver con una mayor investigación en el área. No sé si responde la primera pregunta o a qué apuntaba. Sí, es una sugerencia, buena idea. Bien, y respecto a la segunda, no sé si alguno de los chicos quiere... Sí, yo con el ajuste de primas, nosotros lo que consideramos es que claramente las primas que nosotros consideramos que estamos cobrando más caro de lo que amerita el riesgo que representa esa ciudad, no es realmente necesario hoy día a los asegurados que ya les estamos cobrando ajustar esa prima, pero sí tener en cuenta que en esas ciudades podemos estar dispuestos a generar contratos que sean hasta como con una prima un poco menor, o con la misma prima, y que nos beneficiaría mucho, y al mismo tiempo con las zonas que son que consideramos que tenemos que subir la prima, pero no es altamente imperioso, se podría generar un plan a través del tiempo para ir aumentando las primas. Si no me equivoco, en la base de datos había alrededor de un 2% de aumento de prima en cada una de las localizaciones, bastante determinístico para cada uno de los lugares. Se tendría que aumentar esa prima, no el 2% que se ve en la base de datos, sino más por año, hasta llegar a un punto en el que nosotros nos satisfaga. Al mismo tiempo, hay otros lugares que no me acuerdo ahora exactamente, pero son 5 o 6 localizaciones que consideramos que tendríamos que estar cobrando una prima muchísimo más alta de la que se está cobrando. En eso sí consideramos que se tiene que hacer un ajuste quizás más inminente y decir, o no nos disponemos o intentamos dejar de asegurar esta localización, o hacemos un ajuste más fuerte porque consideramos que estamos en una situación de mucho riesgo de pérdida. Muchas gracias. Sí, clarísimo, gracias. Te dejo, Leonardo.
Buenísimo. Bueno, primero, felicitaciones, chicos. Buenísima la presentación y también el enfoque que como decía Juan, que le dieron con la creación del índice. Tenía varias preguntas, pero voy a ir por dos, tratando de ser lo más corto posible. Con respecto a los datos y yendo a la parte más técnica, por curiosidad, ¿jugaron un poquito con algún tipo de ajustes de distribuciones de frecuencia e intensidad? Esa es una pregunta, simplemente por curiosidad, o si fueron directo a el enfoque del problema con la creación del índice. Y la segunda pregunta sobre lo último que comentó Kiki, y creo que por temas de tiempo no se llegó a explayar más, sobre la recomendación de tomar, si no entendí mal, mayores sumas aseguradas. ¿Fue algo así? Lo de las sumas aseguradas lo puedo responder yo. Nosotros Dale. lo que habíamos visto es una correlación en que los asegurados que nosotros teníamos, que tenían más sumas aseguradas, termino de responder, más sumas aseguradas en el sentido de que, bueno, sí, tenían un capital más grande, sumando, teniendo en cuenta todos los años, tenían un índice de siniestralidad menor. Entonces, nosotros no decimos que esto sea una causa o una consecuencia, pero sí denotamos esta correlación y que podría ser interesante para la empresa tratar de buscar clientes que estén interesados en asegurar mayores capitales. Y lo otro, no sé si lo quiere responder alguien más, yo ya no me acuerdo la pregunta. No sé si la podrías repetir porque Pero las distribuciones, distribuciones de riesgo, ¿no? Distribuciones de probabilidad. Exacto. Sí, sí, básicamente cuando encararon el problema fueron directo por el enfoque de la creación de un índice, o si para el armado de una sugerencia de tarificación jugaron un poquito con los datos para tratar de ajustar alguna curva de distribución, de frecuencia, intensidad. La pregunta No, es simplemente de curiosidad. nosotros al principio, cuando arrancamos el análisis, nos centramos en los cálculos que se recomendaban, por ejemplo, en el documento inicial, y como los pusimos al principio de la presentación, veíamos que la empresa en general iba por buenos caminos, entonces sentíamos que nos hacía falta un análisis un poco más profundo, y ahí surgió la idea de elaborar el índice, porque notábamos que solamente con esos primeros cálculos no había mucha información que nos diga, ok, hay que cambiar este rumbo, y por eso decidimos ir como a esta segunda fase de la investigación, que fue lo geográfico y lo que más tiempo nos llevó, para poder ver particularmente cada locación si se quiere, y ahí sí poder tomar las decisiones. Ya que, por ejemplo, cuando se expuso, no sé si entendió esa idea, el mapa de, por ejemplo, la concentración de las sumas aseguradas, nos pareció, ahí, por ejemplo, veíamos una alta concentración en Europa, pero cuando vimos la segunda evaluación, vimos que esa concentración no necesariamente era mala. Entonces, ahí fue cuando empezamos a investigar las cuestiones geográficas particulares, y hicimos una especie de mix entre los dos puntos de vista, si se quiere. Buenísimo. Fue más un Gracias, brainstorming chicos. hasta llegar a la idea del índice, me parece. Eso. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias nuevamente. Tremenda presentación. Y bueno, vamos a culminar nuestra evaluación. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por presentar ante la Junta de Directores de Tierra Segura. Bueno, gracias por el tiempo. Muy buen trabajo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Chao. Felicitaciones. Chao.